mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer análisis, debate de fondo y aprender mucho, principalmente en este espacio en el que buscamos y tenemos la intención de frenar en la cobertura diaria, que a veces es muy intempestiva, para detectar matices que hay en los temas importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana hemos tenido programas muy interesantes. El lunes analizamos junto con nuestros analistas la situación en Francia, el ataque terrorista de la semana pasada. El martes anterior hablamos sobre las multas para las personas que dañan señales de tránsito. Ayer tuvimos a la ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez, hablándonos de los resultados de la gira por China con el presidente. Ella acompañó al presidente de la delegación que andaba por allá. Y hoy tendremos también un tema muy importante que ya casi les vamos a contar. Antes vamos a hacer un repaso por las informaciones nacionales e internacionales más importantes de las últimas horas. Está hoy conmigo en Matices Alexander Rivera, el jefe de información de Noticias Monumental. Alex, buenas tardes. Hola Randall y Cel, buenas tardes. También a todos los que nos escuchan como todos los días a las 2 de la tarde en Matices. Una información importante es que el Ministerio Público ha desestimado la causa contra el exdiputado Walter Céspedes de la Unidad Social Cristiana. Recordemos, por un presunto tráfico de influencias, aquel escándalo que había en los medios de comunicación, que le envió un correo al ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, para pedirle el nombramiento de 3 familiares en puestos que él decía indispensables. Bueno, ya el Ministerio Público ha desestimado esta causa, claro, y es una de las noticias por falta de prueba. Recordemos que también se había allanado la oficina de él, se llevó una computadora, después la Sala Tercera dijo devuelvan la computadora porque fue un procedimiento ilegal. Al presidente del Congreso de entonces, Víctor Emilio Granados, lo crucificaron en el plenario reclamándole todas las bancadas de cómo dejó entrar al fiscal general. Y bueno, termina este episodio para Walter Céspedes cuando ya se desestima esta causa. Alex, y no solo recordemos que la Sala Tercera de la Corte había desestimado que el allanamiento y el decomiso de la computadora fueron ilegales. No solo se le devolvió, sino que no se pudo usar como prueba la computadora del diputado Céspedes, y esto genera, y de hecho don Jorge lo había adelantado ya, no tenían la prueba fundamental, digamos, del caso, y se ha visto en la obligación al Ministerio Público de solicitar la desestimación en este caso. Y en Casa Presidencial, cuando habían decomisado la computadora, al parecer no hubo tampoco pruebas o correos que sirvieran para seguir un juicio contra el exdiputado Walter Céspedes. Giselle, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Muchas noticias el día de hoy. Una de ellas también fue que se reactivaron las 3 interlíneas, o más bien van a haber 3 nuevas interlíneas. Sin duda, un aspecto que va a ayudar a despejar un poco el tránsito vehicular por todas las carreteras del centro de San José. Y otro tema también muy importante que anunciaba hoy el Ministerio de Hacienda era el sistema de compras públicas integrados, que parece que va a empezar a funcionar dentro de 2 años y por mientras se van a quedar con Comprarred. Claro, lo que uno no entiende a estas alturas es, vamos a ver, RACS ha tenido problemas estructurales desde hace mucho tiempo. Hay 2 sistemas de compra listos, uno es Comprarred y el otro es Merlink. Lo que todos esperábamos es que el gobierno escogiera uno de los 2, pero no, ninguno de los 2. Eso era lo que se decía incluso en algún momento. Claro, va a usar uno que se llama Citco, que lo hace RACSA, y entonces, bueno, tal vez sea una justificación para la existencia de RACSA. A mí lo que me extraña es que haya durado tanto el gobierno para decidir que va a ser otro sistema. Sí, y hasta hace pocos meses. Y 2 años después implementarlo. Después de tener 6 meses de estar analizando por cuál de los 2 sistemas de compras públicas escogían, dijeron que no tenían todavía mucha información de Merlink. Entonces, a veces son un poco las dudas que quedan para saber qué tan factible es
cambiarse un sistema de compras públicas y quedarse con Comprasred Merlin, que administraba gran parte de la compra pública del Estado. Recordemos que lo administra el grupo ICE, o este nuevo que ellos quieren implementar en un lapso de 2 años. Bueno, y con todo el respeto para el vicepresidente de la República, don Elio Fallas, ministro de Hacienda, que es un fiel oyente además de Matices, pero bueno, hoy la conferencia de prensa de Hacienda fue muy poco clara. Los compañeros que estaban cubriendo no solo de Noticia Monumental, sino los colegas de otros medios, tuvieron que durar casi media hora para entender qué era lo que estaba pasando. Pero no pasa solo en Hacienda. Ah, no, jamás. Pasa también en el Ministerio de Salud, pasa en el Ministerio de la Presidencia. Ah, pero es que en Hacienda hablan. ¿Sabe quién no habla, Alex? ¿Quién no habla? El viceministro de la Presidencia, don Daniel Soley, que mandó un comunicado de prensa ayer, muy desafortunado. El comunicado de prensa diciendo que no iba a hablar. No, mandar un comunicado de prensa para decir que no va a hablar es un poco extraño. Sí. Bueno, hay cosas muy extrañas en realidad. Sí, por el comunicado. ¿Sabe quién tampoco no ha hablado? ¿Quién no ha hablado, Alex? La cúpula del Partido de Acción Ciudadana. Hemos intentado llamar ninguna de las autoridades del PAC, ni la secretaria general, ni la presidenta del PAC, ni tampoco ha hablado una figura importante que es el presidente del Congreso, para conversar sobre este tema. Ninguno ha querido contestar las llamadas, ni Emilia Molina, que se disculpó ayer porque estaba enferma. Hoy está de cumpleaños, por cierto, doña Emilia, feliz cumpleaños. Debe estar celebrando, Alex. Sí. Pero bueno, no la llames. Siempre tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Sabe quién no habla también para añadir la lista? La Procuradora General de la República, doña Ana Lorena Brenes. Las últimas declaraciones las dio el diario La Nación antier. Bueno, y las primeras y las únicas. Las primeras y las únicas. Sí, las primeras y las únicas, igual que don Daniel. Lo cierto es que se ha ido agrandando la lista, así como de los que no hablan, se ha ido agrandando la lista de los que piden la renuncia del viceministro de la Presidencia, don Daniel Soley, por un lado, y por otro los que lo van a llevar a la Procuraduría de la Ética Pública. Es un círculo vicioso este tema, pero bueno, don Mario Redondo lo va a llevar con el apoyo de la Fracción de Liberación Nacional, con el apoyo de don Otón Solís Fallas, con el apoyo de algunos diputados del Partido Unidad Social Cristiana. Hoy el jefe de fracción del Frente Amplio, don Gerardo Vargas, también repudiaba, en caso de ser cierta, la actitud del viceministro Daniel Soley. Y nuestro analista principal político, don Constantino Urcullo, decía hoy en edición del Mediodía de Noticias que él cree que es solo cuestión de horas para que ruede la cabeza de don Daniel. Sabemos que hay mucha tensión en Casa Presidencial. Hace un rato estuvimos sondeando ahí con algunas fuentes internas de Casa Presidencial. Hay mucha tensión a esta hora. El presidente hoy estaba molestísimo en la mañana. De hecho, se negó a hablar del tema. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, analizando en macro, ¿verdad? El presidente Solís va a inaugurar unas líneas las interlíneas. Sí. Es evidente que todos los periodistas le vamos a preguntar por Daniel Soley. Don Daniel Soley, que no quiere hablar, la próxima vez que salga y cada vez que salga a Casa Presidencial, pues todos le vamos a caer encima para preguntarle lo mismo. Y don Melvin, que se suma a la lista de los que no quieren hablar, de ahí también, todas las veces que lo veamos vamos a preguntarle lo mismo. Hasta va a resultar cansón para ellos, mejor que hablen de una vez. Hasta que tengamos una respuesta, ese es nuestro trabajo. Y yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan y los que nos ven en Canal 2 quieren saber qué fue lo que pasó. Si el viceministro Soley actuó motivado por él mismo y sin ninguna autorización, o si más bien le pidió a un superior que lo hiciera. Y esto. ¿Pero cuántos superiores tiene? Bueno, solo dos superiores. Sí, el presidente claro. de la República ha dicho que él no sabía. Entonces hay que preguntarle al viceministro Soley si fue el ministro de la Presidencia el que le dijo, vaya, ofrézcale la embajada a la procuradora, Bueno, como lo dice La Nación. Yo me acabo de equivocar, Alex, no tiene 2 superiores. Tiene 3. Tiene 3,5 millones de superiores. Don Daniel Soley, a quienes les debe una explicación, don Daniel. Usted, y si no, Casa Presidencial. Pero ojalá sea usted. Pero el presidente de la República dijo hoy en la mañana, ya me referí al tema bastante. En realidad no lo hizo bastante, No se hizo lo hizo muy cortito, pero bueno. Y debería estar preparado para eso. Porque ese es el debate. Es evidente que toda la gente le iba a preguntar. Todo el mundo le iba a preguntar eso. Y eso es eso, ahí es donde se evidencia lo que muchos analistas han venido diciendo de la falta de estrategia. Sí. Y aquí le sumamos la falta de comunicación también, porque ellos tienen que prever eso es un manejo de crisis. ¿Y dónde está el manejo de crisis? Sí, claro, pero es que el presidente puede ir a inaugurar mañana 50,000 casas de bien social. Que adivinen qué le vamos a preguntar.
cómo está la situación con Más el bien lo viceministro lógico es Soleil. que no inaugure ningún proyecto grande porque va a opacar todo lo que está pasando con don Daniel Soleil, ¿verdad? Claro, y así seguirá. Esa es una asesoría gratis a Casa Presidencial. Así seguirá hasta que responda don Daniel. Y no solo hasta que responda don Daniel, sino hasta que responda convincentemente. No solo responder. Porque ojo, que ante la sed de información, ante la exigencia ciudadana, a través de los medios de comunicación, de que don Daniel se refiera, manda el comunicado de prensa. Digamos, el comunicado de prensa es fruto de la presión ciudadana para que hable de esto. Pero el comunicado de prensa dice que no va a hablar. Pero uno Entonces, manda un comunicado de prensa cuando tiene algo que decir. ¿sí? Ese fue el problema, que no tenían nada que decir y entonces lo mandan. Yo no soy asesor, pero No, bueno, ninguno de los tres. ninguno No, de los ninguno de tres los somos tres. asesores. Lo único que queremos es una respuesta, conocer si el viceministro Soleil fue mandado por algún superior a decirle esto a la procuradora, o si bien también podría ser el viceministro Soleil un chivo expiatorio, ¿verdad? Y que finalmente ruede en El cabezas en pararrayos. Casa Presidencial, el pararrayos, que le haya ofrecido a alguien Eso es lo más, que y parece, entonces en realidad. Casa Presidencial de repente buscando dónde tener la afectación mínima. Sí, yo lo único que creo es que efectivamente se le salió de las manos ya a Casa Presidencial este tema. Y lo que decía el Frente Amplio, que el gobierno del PAC se está pareciendo a Liberación Nacional, que ellos no apoyan gobiernos corruptos, está afectando también una alianza que es importante para el gobierno y es tener a diputados del Frente Amplio cerca porque no tienen mayoría para que ningún proyecto avance en el Congreso. El PAC no tiene los votos de nada. Yo estoy seguro que el presidente Solís no quiere este ruido en la CELAC. Faltan 12 días para la CELAC. Sí, es para la CELAC, sí. No quiere este ruido en la negociación del 1 de mayo. Y hoy lo decía Constantino Urcullo. Digamos, el presidente está para preocuparse de problemas grandes. Este es el problema de un viceministro que se zanja fácilmente, por lo menos saliendo a hablar y darles las explicaciones de lo que ocurrió en esa reunión. Porque las últimas, primeras y únicas declaraciones de don Daniel fueron al diario La Nación. Antes, evidentemente, de que saliera la publicación de la reunión con la Procuradora General. Y en las declaraciones de don Daniel, nunca niega lo de la oferta de la embajada. Nunca lo niega, nada más dice que sí, que le ofreció la embajada, pero más allá cuando la Procuradora dejara de ser Procuradora. Pero bueno, él no niega el ofrecimiento de la embajada. La vinculación entre que un viceministro de la presidencia ofrezca una embajada y el canciller que nombra la embajada es lo que a todos nos deja pendientes de esto. Y a mí me ha dejado pendiente también y me ha extrañado que la procuradora ha preferido no hablar a los medios de comunicación. En una explicación que ella daba al periódico La Nación decía que Sí. por respeto a la investidura del presidente de la República no se iba a referir al tema, pero yo creo que también la procuradora tiene que ver cuestiones de la ética, apelaciones, y creo yo que también por respeto a los costarricenses, aunque ella no es electa popularmente por todos los ciudadanos, es una funcionaria pública, y yo creo que debería la procuradora y el viceministro Soleil romper el silencio Sí. y decir qué fue lo que verdaderamente se negoció. Principalmente porque para fue ella la evitar que más. decidió hablar, fue ella la que le filtró la información al periodista de La Nación. Entonces, si usted Bueno, habla no, de... pero es que ahí nadie tiene, ninguno de nosotros tiene pruebas de que haya sido la procuradora la que le filtró eso a La Nación. Porque la procuradora responde, le responde a Álvaro Murillo, que es el colega de La Nación que redacta. Lo que nosotros sabemos como hechos probados es que la procuradora le atiende la entrevista a Álvaro y le dice que por respeto no se va a referir. Pero no conocemos quién la sabemos quién filtró. Ahora bien, no hay que ser ingenuo. En esa reunión solo habían dos personas. Punto. Doña Ana Lorena Ahí está. y don Daniel. Cualquier cosa que haya salido de esa reunión es alguno de los dos. Y cualquiera que pueda aclararnos qué se dio en la reunión es alguno de los dos, que es justamente los que no hablan. Y lo más lamentable es que el daño no se le hace a un gobierno, se le hace a la credibilidad en los políticos, y los costarricenses seguimos perdiendo, ¿no? Esa credibilidad en la política, en la toma de decisiones, en la transparencia que se ha prometido desde el Poder Ejecutivo. Eso es lo que yo creo que está en la opinión pública y que quiere escuchar la gente, es una respuesta y que se acabe el tema. Sí, bueno, vamos a esperarnos a ver qué pasa. Podría haber noticias esta tarde.
Veremos. 2:15, un tema deportivo. El Real Madrid empata 2 con el Atlético de Madrid. El Niño en Torres, el Santiago los dos del Bernabéu. Atlético, y Cristiano Ronaldo y Ajá. Sergio Ramos. Sí, ¿cuánto tiene que ganar? Vos que sos futbolera, Isel, ¿cuánto tiene que ganar el Real? Ese dato sí no lo tengo. Por 2 goles, tienen que ganar, sí. Por 3 Sí, goles. lleva 2 sí. goles de desventaja, tienen que ganar por 3. Keylor Navas está en el arco hoy en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid que le tiene medido a el Real. Tiene que terminar 5-3. Ah, bueno, va el global 5, no. El global, sí. Sí, por Tiene 3 que terminar goles tiene 5-2. que llevar Tiene que ventaja hacer por 3 3 goles. Sí, sí, bueno. Yo en ¿Y les deportes queda? me inhibo. Sí, ya, por eso no le pregunté nada. Le quedan Y en 40, fútbol sobre todo. le quedan 35 minutos de partido. Tienen que hacer 3 goles y no recibir ninguno el Real Madrid. Bueno. Con Keylor Navas en la puerta. Y por último, lo decíamos esta mañana desde Noticias, pero bueno, nuestro compañero Cristian Aguilera, que falleció ayer, compañero de Central de Radios, quien además era parte del equipo de Noticias Monumental, porque era parte también de Matices. Los miércoles Cristian nos acompañaba todos los miércoles haciendo controles. Para los que nos están preguntando y quieren acompañar a los restos de Cristian y a su familia, él será velado hoy a las 3 de la tarde en el Salón Comunal de la Capri, en Desamparados, en San Miguel de Desamparados particularmente. Y mañana lo trasladarán sus restos a la iglesia de San Miguel de Desamparados y luego pasarán al Camposanto La Piedad. La hora de la misa y el sepelio están pendientes de confirmar, pero bueno, valga la pena, para nosotros es muy complicado hablar de esto al aire, pero valga la oportunidad para mandarle un abrazo de solidaridad a la familia de Cristian y a todos los compañeros de Central de Radios que estamos consternados por esta noticia de las últimas horas. Sabemos que nuestro trabajo diario tiene que continuar y aquí estamos todos, pero ha sido una noticia impactante y bueno, pero la solidaridad a la familia de Cristian y un recuerdo hermoso que tenemos de nuestro compañero que les decíamos era parte de Matices también. 2:18, vamos al tema de fondo. Aquí hemos conversado muchísimo sobre las valoraciones políticas y técnicas, bueno, políticas y constitucionales que se han hecho al levantamiento del veto de la reforma procesal laboral. Nos hemos centrado en 2 puntos de análisis. Uno, la estrategia política que hay detrás o delante, quién sabe, del levantamiento del veto. Y la segunda, si es constitucional o no que el presidente levante el veto. Nosotros solo hacemos análisis junto con nuestros especialistas. La palabra final la tendrá la Sala Constitucional muy pronto, esperemos, de si el presidente Solís podía levantar el veto. Pero independientemente de esto, la reforma procesal laboral es un documento que viene a agilizar de alguna forma en algunas cosas los procedimientos referentes a la materia laboral. Y es por eso que hoy, junto con nuestro invitado, el abogado Ronald Gutiérrez, don Ronald, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los compañeros en cabina de Más Radio Escuchas. Gracias, de BDS, va a ayudarnos a entender qué tenemos que saber de la reforma. Ya no vamos a entrar a la valoración política esa del levantamiento del veto, sino al texto de la reforma. Empecemos por lo macro. ¿Cómo ven ustedes desde lo macro la reforma a la ley procesal laboral, don Ron? Muchas gracias, buenas tardes. Hay que entender la reforma procesal laboral como el cambio de mayor trascendencia que el Código de Trabajo Nacional ha tenido desde que fue aprobado en 1943. Estamos hablando de un Código de Trabajo ya de 71 años. Sí. Y esto ha generado que las reglas que en aquel momento se estimaron como apropiadas pues hayan quedado desfasadas. De ahí que la reforma procesal laboral contempla cambios de importancia, pero lo primero también, o otro tema importante de enfatizar es que no es solo aspectos procesales los que vienen a variar. Si bien se habla de una reforma procesal laboral, hay cambios importantes en el derecho laboral individual, en la parte también de derecho colectivo, que tiene mucho que ver con sindicatos y convenciones colectivas, y también vienen cambios importantes en la parte procesal. Pero no podríamos quedarnos en decir solamente se está afectando los procesos judiciales laborales. Hay más allá de otras variaciones. Ok, entonces, si le parece, vamos por partes para intentar esquematizar el tema y arranquemos por los cambios procesales, efectivamente. Esto ocurrió en materia penal
en el 98, ¿verdad? Se dio un nuevo Código Procesal Penal que vino a cambiar las formas en que se abordaba la materia penal en nuestro país. Tuvo que esperarse más de 15 años la materia laboral y 71 años la materia como tal en general para ver reformas. En las formas, en lo procedimental, ¿qué cambia? Ok, ante todo es importante tener claro que a hoy ¿Sí? tenemos un código de trabajo, siguen aplicándose las reglas del código de trabajo actual, del año 43. Esto por la razón de que con la reforma aprobada se estima que a partir de su publicación se entrará en vigencia 18 meses después. ¿Cuándo se cumpliría esto? El 12 de junio del año 2016, porque fue aprobada el 12 de diciembre del año anterior. Entonces, a hoy tenemos las mismas reglas, esto para evitar que alguien diga, bueno, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Cuáles reglas son las que aplican? Hoy rige el Código de Trabajo como estaba en 1943 y con las reformas posteriores. Correcto, y con los procedimientos que han venido aplicándose hasta la fecha. Ok, el 12 de junio de 2016 es el día clave. Si todo sigue como está, entrará a regir la reforma procesal laboral. Ahora sí, tal vez no solo que cambia, sino la diferencia entre lo que hay hoy, en las cosas que cambian y lo que viene. Correcto, desde el punto de vista procesal, la reforma busca generar juicios más rápidos, que sean más expeditos. Esto detrás de un derecho fundamental de todos nosotros, las personas que requerimos los servicios de administración de justicia en algún momento, que es el principio de derecho de justicia pronta y cumplida. Entonces, el espíritu de esta reforma en esta arista es lograr juicios rápidos, expeditos, y a partir de eso se crean procedimientos incluso especiales. Por ejemplo, también otro tema importante es la creación de una defensa pública en materia laboral, que esto es un cambio que hay que comentar, hay que analizar con detalle. ¿Y de qué se trata esta defensa pública? Sí, el código en materia laboral, para tal vez hacer una pequeña introducción, en general el derecho del trabajo es un derecho social y se conoce como un derecho que es un derecho protector en favor del trabajador, asumiendo que el trabajador es la parte débil de la relación de trabajo. Tenemos el patrono, el trabajador como una parte tal vez que a veces tiene alguna limitación en cuanto a sus derechos de acceso a la justicia, por ejemplo. La reforma se crea, o con la reforma se crea una defensa pública que para determinados trabajadores con ingresos no muy altos, a hoy se habla de menos de 800.000 colones, O sea, la mayoría que no puedan afrontar un juicio laboral, tendrían ese patrocinio gratuito o esa defensa gratuita por parte del Estado. Eso es una novedad. Sí. Sí, correcto. No sucedía antes. Hoy en día no tenemos una defensa pública especializada en temas laborales, entonces efectivamente es un cambio de importancia. Sí, yo quería detenerme ahí porque para las personas que no conocemos nada de derecho, es muy interesante comprender estos pequeños detalles. Decían las abuelas que el diablo está en los detalles. Y el detalle es este. En materia penal, que es la que casi todos conocemos, digamos, porque que es los juicios donde la gente va a la cárcel porque cometió un delito, en esa aplica un principio constitucional que es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de la ley laboral, existe digamos, un principio que normalmente es indubio pro operario, que es Correcto, que el trabajador tiene razón, bueno, tiene razón no, la carga de la prueba, digamos, la tiene el patrono. Es decir, que se considera cierto lo que dice el trabajador a menos que el patrono lo desmienta. Es decir, esa es la regla general, correcto. Sí, le da toda la fuerza al trabajador, es uno. Y segundo, en materia penal es donde existe la defensa pública, que usted va y lo acusan de algo, usted no tiene para pagar un abogado y entonces el Estado se lo da. Esta es la novedad en ese punto en particular, una defensa pública especializada en temas laborales para determinados trabajadores. Como les decía, hay un parámetro que fija la ley, son aquellos trabajadores que no superen sus ingresos 2 salarios base de lo que podríamos decir el oficinista 1 del Poder Judicial. A hoy, el salario base de este oficinista es de 403.000 colones. Entonces, por eso se habla de que si hoy estuviera vigente la reforma, tendríamos como referencia 806.000 colones. Okay. ¿Quién asumiría, digamos, a dónde estaría afincada la defensa pública? ¿En la misma defensa pública que hay en el Poder Judicial? Sí, la reforma en cuanto al tema como tal operativo de cómo va a funcionar la defensa
pues no profundiza, ¿verdad? Obviamente tienen que reglamentarlo. Eso vendrá vía reglamentos internos, incluso de la propia defensa, pero sí se establece la figura y se ve reforzada incluso con la posibilidad de que el Patronato Nacional de la Infancia también tenga una parte o una participación activa en temas de menores de edad, por ejemplo, o incluso en defensa de madres en estado de embarazo, en periodo de lactancia. Entonces sí hay un espíritu, por medio de la reforma procesal laboral, de brindar esa oportunidad para ciertos trabajadores, ¿verdad?, de accesar a la justicia. Okay, que son los trabajadores que tengan ingresos menores a 2 salarios mínimos del Poder Judicial. Del oficinista 1 del Poder Judicial. ¿Que sería como cuánto? ¿800,000? A hoy sería, si quisiéramos dar el dato exacto de lo que tenemos hoy, serían 806,800 colones aproximadamente. Ok. Ese es uno de los cambios en procedimiento. Sí, ¿Qué señor. más, don Rorro? Sí, como hablábamos también, al proceso laboral, hoy en día se le critica que en muchas ocasiones pues tengan que pasar muchos años para que un trabajador tal vez tenga la declaratoria de un derecho que era bastante factible, ¿verdad? De ahí que la reforma procesal laboral, y esto es una de las aristas donde no ha habido mayor crítica o mayor discusión, busque procesos ágiles, rápidos, y también se establece una particularidad interesante que es como una fase preliminar al juicio como tal. Esto es muy característico en el proceso penal, por ejemplo, o incluso en los juicios contenciosos administrativos, donde hay, por llamarlo de algún modo, una audiencia preliminar para buscar corregir, subsanar defectos que pueda tener el procedimiento hasta ese momento, de modo que cuando ya llegue la etapa de juicio como tal, el procedimiento esté depurado. Con la aprobación y eventual entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, tendríamos esta fase dentro de los juicios laborales que hoy en día no existe. Entonces de ahí que haya otro cambio de importancia. ¿Qué se podría, por ejemplo, analizar en esta fase preliminar o en esta audiencia preliminar? Conocer un poco las pretensiones de las partes. Se establece que cuando el juez, por ejemplo, vea una pretensión que es confusa, que es oscura, que es imprecisa, el mismo juez podría decir, vean, valore modificar esa pretensión. Entonces hay una posibilidad ahí de hacer correcciones en el camino. De modo que es un detalle importante que también buscaría tener juicios incluso un poco más claros, ¿verdad?, en cuanto a su objeto, en cuanto a su fondo. Ok, no sé si algún tiene una pregunta. No, también se habla mucho, estoy leyendo lo del personal sustituto, que es lo que establece en este caso. Correcto. Ya cuando hablamos de personal sustituto, de algún modo dejamos atrás un poco la parte procesal y entramos a la parte de derecho colectivo de la reforma procesal laboral. Y este sí que ha sido la arista donde la reforma procesal laboral ha generado más discusión, hay posiciones controvertidas al respecto. Entonces tendríamos que hablar primeramente del tema de la huelga y los servicios públicos esenciales, ¿verdad?, para poder llegar posteriormente al tema de la contratación de personal sustituto. Entonces, si les parece... Si quieren nos sostenemos un momentito en lo procesal y ya entramos en el tema colectivo. Bueno, ya teníamos 2 cambios sustanciales: la creación de la defensa pública laboral, el estilo de audiencia preliminar, que hace que el proceso llegue limpio ya, digamos, en términos de procedimiento a juicio. La oralidad está incluida en los procedimientos, ¿no, Ronald? Correcto, este es un principio que con el texto aprobado se refuerza. Dentro del proceso laboral hay varios principios generales de todo proceso judicial, por ejemplo, que se le permita a ambas partes referirse al objeto del proceso. Esos principios se mantienen, pero se introduce la oralidad como un principio específico del juicio laboral, procurando justamente lo que conversamos, agilizar las resoluciones, agilizar la tramitación y finalización de los procesos judiciales. En este instante, en los juicios, Alex, perdona, cuando despiden a una persona, casi nunca se ve la cara con el patrón, es decir, va y deja un documento al juez, se va para la casa, el juez le dice al patrono que responde en papel, lo vuelven a dejar, después le piden reacción al patrón. O sea, nunca se ven, no hay un juicio como vemos normalmente establecido, sino es un intercambio de papeles. Sí, don Ronald, ¿qué tanto va a cambiar introducir la oralidad en todos los juicios laborales? Actualmente, no sé si usted tal vez tenga alguna información que conoce de todos estos temas. ¿Cuánto podría tardar un juicio laboral sencillo y cuánto se estima que introduciendo la oralidad se podría cortar? Sí, es una muy buena pregunta porque nos permite valorar cuánto tenemos hoy en día, ¿verdad?, de demora judicial, por llamarlo de algún modo. Exactamente. En nuestro día a día, que es el derecho laboral,
podemos considerar que dependerá de la carga de trabajo de cada juzgado, de cada despacho, pero al menos en las zonas centrales podríamos hablar de procesos judiciales agotando todas las instancias, esto es, llegando a sala segunda y agotando el recurso de casación, de al menos un proceso de 3 años. Un juicio laboral. Desde que inicia con la demanda del trabajador, se agotan todos los procedimientos, hay juicio, viene una sentencia eventualmente de primera instancia, esta sentencia tiene un recurso de apelación, se resuelve el recurso de apelación por parte del tribunal correspondiente, eventualmente las partes no están satisfechas, interponen un recurso de casación y ese recurso lo termina resolviendo la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Agotado esa parte, hablaríamos de 3 años aproximadamente. Como les decía, depende un poco de la carga de trabajo de cada juzgado, ¿verdad? También en las zonas rurales, pues no necesariamente se manejan tantas demandas, tantos procesos, ¿verdad? Pero aunque sea sencillo, es decir, no sé, un derecho que sea muy fácil de determinar. Un patrono no pagó el salario. no pagó, sí, El aguinaldo. El aguinaldo. Despidió a alguien y no le pagó lo correspondiente a aguinaldo y a vacaciones, ¿verdad? Aunque el tema de las cesantías después se puede discutir si lo tenía o no, pero las dos que no se le puede faltar son el aguinaldo y las vacaciones. Correcto. Bueno, eso es fácil de determinar, tiene que pagarlo. Aunque sea un proceso tan sencillo como este, significa que el trabajador tiene que esperarse 3 años hasta que se le reconozca un derecho de este tipo. Dependerá, no podríamos generalizar por decir No, en 3 promedio, años en todos los casos, pero sí se puede decir que para temas relativamente sencillos o que parecieran muy evidentes, dependiendo de las estrategias que puedan llegar a utilizarse en los casos, se va a extender el tema. Para llegar a una primera instancia, una resolución que va a ser del juzgado inicial, podríamos hablar al menos de procesos de 6 meses a 1 año, y eso sobre la primera instancia. De ahí que entonces, si se van agotando el resto de instancias, se demora aún más el proceso. Ahora, al introducir la oralidad, ¿cuánto espera que se acorte? Ha dado buenos resultados si nos guiamos por los resultados en otras materias donde la oralidad ya está presente y ha permeado el día a día de los juicios en la materia, por ejemplo, penal o contencioso administrativo, se estima que hay buenos resultados. Sin embargo, esto también va a representar un cambio en la manera en que tengan que proceder todos los que somos abogados y en el día a día estamos metidos en estos temas, ¿verdad? Va a implicar que los colegas pues tengan que actualizarse y concientizarse de las nuevas prácticas que deben asumirse, porque en muchos casos va a implicar, por ejemplo, que tenga que ponerse el recurso de apelación contra una resolución en el momento mismo en que se dicta la resolución por parte del juez. Entonces sí debería llegar a cambiar la duración de los procesos laborales. Pero, bueno, es muy difícil porque ustedes no son adivinos, ¿verdad? Saber cuánto podría directamente impactar. Pero, ¿cuánto se calcula, digamos, no sé, podría reducirse a la mitad la cantidad de procesos o solo un 10%? ¿O es una disminución increíblemente enorme a un 10% del tiempo que se ocupa ahora? Tal vez, el prever con exactitud cuánto pueda cambiar, por dar un porcentaje, puede ser un poquito aventurado. Sin embargo, como hablábamos, guiándonos un poco por las experiencias en otras materias, sí se ha visto una reducción importante en los plazos de tramitación y finalización de los procesos, ¿verdad? Creo que también va a ser mucho, como hablábamos también, del tema de cuánto se llegue rápidamente a tener esa cultura de oralidad y que no hayan técnicas dilatorias por parte de los abogados, ¿verdad? Ok, eso en procedimiento, no sé, Isel, ¿tenés alguna pregunta sobre el procedimiento? No sé si entonces aquí hay procedimientos que se tardarían más tiempo o para todos sería un plazo más o menos que se reduciría de la misma forma. En general, la expectativa es reducir cualquier proceso donde haya una discusión de un tema laboral. La misma reforma contempla procesos un poco más rápidos para ciertos escenarios. Por ejemplo, cuando se trata de temas de discriminación en el empleo. Ahí la reforma procesal laboral habilita una defensa o una tutela especial para los trabajadores afectados. Entonces, más que todo depende de los escenarios. Correcto. Siempre habrá que valorar el escenario y el caso concreto. Pero, por ejemplo, en temas de discriminación en el empleo, la reforma procesal laboral, y esto ya incluso nos permite hablar un poquito de la parte individual, contempla escenarios donde la tutela judicial es rápida, es expedita para evitar que un trabajador pueda ser discriminado en su empleo por una situación personal. Es un gran avance, entonces. Correcto, porque hoy en día nuestro Código de Trabajo, si bien ya contempla disposiciones en cuanto a la discriminación en el empleo, por ejemplo, prohíbe la discriminación por situaciones de religión o género, con la reforma procesal laboral se establecen nuevos criterios de prohibición de discriminación.
por ejemplo, la orientación sexual, la ascendencia nacional, la opinión política. Entonces se introducen nuevos factores para evitar la discriminación en el trabajo. En el caso de las mujeres embarazadas, que es una población particularmente vulnerable, Sí, señor. porque si usted a un juez no le resuelve, digamos, en el mismo plazo en que dure el embarazo, en realidad la sentencia que venga después es casi inútil, digamos, por lo menos para resarcir inmediatamente el derecho. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿hay algún procedimiento acelerado? Sí, efectivamente, dentro de lo que la reforma procesal laboral denomina fueros de protección, que esto quiere decir trabajadores a los que no se les puede afectar directamente en sus condiciones de empleo, sea por un mero traslado o bien eventualmente por un despido. Se habla de la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Cuando una trabajadora, por ejemplo, se ve afectada y la decisión tomada por el patrono obedezca solamente a esa situación, esta trabajadora podría solicitar la tutela judicial, la protección judicial, y eventualmente ser reinstalada en sus condiciones laborales previo al acto discriminatorio. Ok, Eso se como establece. una medida cautelar, casi. Podríamos decirlo así, efectivamente, don Randall, pero igual no es una situación que solo se establezca para la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Aquí es donde también viene un cambio importante de la reforma procesal laboral. La misma posibilidad se establece, por ejemplo, para quienes denuncien hostigamiento sexual en el empleo y se tomen sanciones al respecto por eso. Entonces, ahí también la reforma procesal laboral dice esta persona va a tener derecho a solicitar que se le reinstalen sus condiciones. Por ejemplo, trabajadores también que sufran algún tipo de discriminación por alguno de estos criterios que comentábamos. En la práctica lo que pasa es que, por ejemplo, y voy a usar el de la mujer embarazada, una mujer embarazada se acusa que se le despidió por su estado de embarazo. Entonces el juzgado lo que hace es que le dice, no señores, usted la instala trabajando hasta que termine el juicio y probemos si el despido estaba bien o mal, es más o menos así. Sí, y hoy en día, por ejemplo, aun y cuando haya una falta grave eventualmente por parte de la trabajadora en estado de embarazo o periodo de lactancia, es importante que el patrono, o es necesario que el patrono, agote un procedimiento ante la Dirección Nacional e Inspección del Ministerio de Trabajo, para que de algún modo compruebe la falta ante esta dirección, es una instancia administrativa, y a partir de ahí el despido pueda ser procedente. La reforma procesal laboral establece que de no cumplirse esa o de no obtenerse esa autorización previa, la trabajadora incluso podría alegar una violación a esa condición en estado de embarazo. Entonces, con la reforma se viene a proteger un poco el cumplimiento de esos procedimientos previos para obtener el visto bueno para ejecutar un despido. Ok. Allí hay alguna pregunta en Twitter, pero no sé si alguno de ustedes dos tiene alguna en particular sobre temas de procedimiento. No, hay varias preguntas en Twitter, por ejemplo, hay varias preguntas en Twitter, ahora sí. Nos dice, en procesos de menor cuantía no hay apelación. En la nueva reforma sí habrá posibilidad de apelación de cualquiera de las partes, don Ronald. Ahí es un tema que vamos a tener que ver cómo se va dando en la práctica. Efectivamente, la regla general es que no exista esa posibilidad de apelar en resoluciones de menor cuantía. Sin embargo, conscientes de la reforma procesal laboral, para hablar en términos generales, de la necesidad de defensa para el trabajador, pues siempre se procura garantizar a los trabajadores esa posibilidad de ejercer medios de recurso, ¿verdad? Si hay una resolución que no les favorezca, por ahí también se establece la posibilidad de revisión de esas resoluciones. Entonces, la reforma procesal laboral de algún modo contempla ese derecho o el derecho de defensa de los trabajadores. Sí, que además la falta no en materia laboral, sino en otras materias de esa apelación, ya significa una sentencia internacional contra Costa Rica. Así es que supongo que estará, sí, en materia penal, que supongo que estará bien blindada ahora la laboral en ese tema. Son las 2:39. ¿Saben a quién deberían de despedir? A los delanteros del Real Madrid. Siguen 2-2 en el Santiago Bernabéu. Vamos a una pausa. Defensas también. ¿Ah? A los defensas de paso. ¿Qué le parece si al volver conversamos con nuestros oyentes también? Si tienen, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a dejar abierta la línea todo el programa, Sí, mejor. por si alguien tiene una consulta sobre la reforma procesal laboral. Tiene un nombre rimbombante, yo sé, y interesante y largo, pero en realidad es cambios fundamentales en los derechos que usted como trabajador tiene, en los procedimientos que tiene y en muchas más cosas. Y además que nos cuenten cómo ha sido, si han tenido que enfrentar un juicio laboral con esta legislación Actual. vigente desde los 40, cómo ha sido ese calvario que han tenido que pasar, y tal vez don Ronald aquí nos comenta un poco de todo lo que ustedes nos cuenten. Ya volvemos.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 43 minutos de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental. Hoy estamos en un programa denso, yo sé, pero es muy interesante y es sobre los cambios que plantea la reforma procesal laboral. Si usted es patrono o si es trabajador, pues hoy tiene la oportunidad para sacarse las dudas. Y dijimos que vamos a abrir la línea. Y ya están entrando. Permanentemente, sí, 905-222-0000, 905-222-0000. Si usted tiene preguntas de en qué cambia esto, en algo en particular, pues bienvenida a las consultas. Creo que tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Luis Zamora. Don Luis, muchas gracias por escucharnos y por llamar. Adelante, por favor. La pregunta mía no es sobre el tema de que están tocando, sino que es de lo mismo, pero es diferente. Yo tengo una idea. ¿Por qué no nos rebajan el 50% de nuestro salario y que el gobierno se encargue en lo que son doctores, dentistas, luz, agua, teléfono? Entonces yo pienso de que eso es muy bueno para el país y que nos rebajen el 50%, pero nosotros no asumamos esos gastos. Don Luis, muchas gracias por su opinión. En el caso de Don Luis no era una consulta, que estamos abiertos a cualquier opinión. Bueno, aprovechemos hoy si tienen dudas de la reforma procesal laboral, porque dice Andrés Olsen, nos está diciendo en Twitter, excelente programa hoy de Matices, informativo y creador de opinión con el tema de la reforma laboral. Si hay un pecado que ha cometido la clase política de este país en los últimos años, es señalar vamos a ver, poner el tema de la reforma procesal laboral solo en lo que muchos criticamos, que es el tema de las huelgas, pero en realidad tiene un montón de otras cosas que han sido opacadas por la polémica. De hecho, hubo un debate hace algunos meses donde algunos diputados proponían quitar el tema polémico, aprobar la reforma y después ver el tema polémico. Pero bueno, no aprovechamos la oportunidad y ahora estamos esperando a ver qué resuelve la Sala Constitucional. Tenemos una llamada más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno. ¿Con quién hablamos? Con Johan. Don Johan, adelante. Sí, mi consulta es la siguiente. Yo no sé en qué se basan a la hora de un despido con responsabilidad patronal, que lo que es el pago de las prestaciones y todas esas cuestiones, el patrono le dan el derecho de ejercerlo en diferentes tractos. Ok, don Johan, ya vamos a preguntarle a don Ronald, no solo por lo que pasa ahora, porque eso que usted está diciendo es hoy, sino si la reforma procesal ¿cambiará en algo? ¿Cambian algo este procedimiento, don Ronald? Sí, en relación con la consulta que nos hace el Radio Escucha, primero indicar que el despido con responsabilidad patronal es una figura permitida en la legislación laboral actual, está definida en el artículo 85 del Código de Trabajo. Esto como tal no se regula o no se modifica por la reforma procesal laboral, entonces ahí no podríamos hablar de una modificación en cuanto a esa figura en especial. La que se pueda despedir con responsabilidad patronal. Con responsabilidad patronal, eso es una facultad que tiene el patrono. Ahora, en cuanto al pago de la totalidad de las prestaciones laborales, que es la consecuencia de proceder con este tipo de despido, la regla general debe ser el pago de la liquidación completa y de inmediato. Entonces, pues por ahí habrá que revisar cuál es la práctica que tal vez realizan algunas compañías, patronos, para determinar las razones por las cuales se están actuando de esa manera. Ok, pero lo cierto es que el pago actualmente y con la reforma tiene que ser en la totalidad de las prestaciones de manera inmediata, que creo que inmediata no es al día siguiente, se plantea un plazo. Hay plazos razonables, lo que se puede hablar es de un plazo razonable porque habrán cálculos que efectuar, cierres de planillas, reajustes y demás, entonces se puede hablar de un plazo dependiendo del sector de 8 días, incluso para el sector público se ha considerado que un plazo de un mes es un plazo razonable. Bueno, tenemos más llamadas. Parece que tenemos más llamadas, les recordamos la línea 905-222-0000, también está habilitada nuestra cuenta en Twitter en @monumentalcr. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, soy Gerardo Barrantes. Adelante, don Gerardo. Mire, yo creo que el debate debería ir en otro sentido, no en el sentido de crear o de que haya leyes,
sino de que se cumplan, porque el problema en Costa Rica no es que haya leyes, el problema es que no se cumplen. De hecho, el mayor problema que hubo en un determinado momento, que es la corrupción, ha sido superado por uno más grande, que es la impunidad precisamente. Y también está comprobado que el exceso de leyes pues es lo que propicia la corrupción. Entonces de nada vale ese código laboral procesal y gastar, digamos, desgastarse en el análisis de este código si no se va a cumplir. En Costa Rica existen leyes y se cumplen. Entonces yo creo que siempre el debate tendrá que ser en el sentido de por qué no se cumplen y que pues los periodistas, en este caso, cumplan con su deber de hacer que las leyes se cumplan. Don Gerardo, muchas gracias por su consulta. Vamos a hacer una cosa, pues está llena la central. Vamos a acumular la llamada e intentamos nosotros agarrar la esencia para consultarle después a don Ronald. También. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Ahí se nos cayó la llamada, vamos a la que sigue, 2:49, también se cayó la llamada. Hay una más. Algo pasó. Bueno, estamos limpios en este instante. Hay algo importante, el primer señor que nos llamaba y que nos daba la propuesta, recordarles a todos los oyentes que en la Asamblea Legislativa tiene una oficina de iniciativa popular. Si ustedes tienen ideas para presentar alguna ley para que se aplique aquí en Costa Rica, nada más van, cuentan su idea en esa oficina, lo presentan en un papel, escrito a mano o escrito en computadora, y ahí ellos se lo reciben. Está en el bulevar de la Asamblea Legislativa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Daniel Soto. Daniel, un gusto tenerle por acá, adelante. El gusto es mío. Mira, yo no escuché al principio del programa, pero es de juicios laborales. Estamos hablando sobre la reforma procesal laboral, los cambios que implicaría aplicar la nueva ley que firmó el presidente Solís, pero no sé si tiene una consulta al respecto del tema laboral. Sí, claro, mira, es que me hicieron sin derecho laboral por la licencia vencida. Yo no sé si hay algún código que exija eso. ¿Y por qué un juicio dura tanto? Ya yo tengo voy para 5 años de ese juicio. Gracias, ahí está la muestra de lo que duran los juicios en los 5 años. Ya casi vamos a sacar la esencia en el sentido de los requisitos que plantea el patrono para dar puestos de trabajo en el tema de la reforma. 2:50. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos. Adelante, don Juan Carlos. Mire, yo tengo una consulta, es sobre la ley actual. Dice que yo tengo un juicio laboral que ya llevo 2 años esperando que se resuelva, digamos que sí tenga audiencia, pero la consulta va sobre lo siguiente. Yo trabajaba para una empresa que desde hace 16, 19 años ha acostumbrado a liquidar a sus empleados sus cesantías cada 4 años. Y es una costumbre y un derecho adquirido que hemos tenido los que teníamos ya esa cantidad de años. Hace unos 3 años en adelante, esta empresa empezó que a los nuevos ya no les daba ese derecho de liquidación, pero sí lo conservaban los antiguos. Y ahora que nos vamos a juicio, el abogado de la empresa argumenta de que como ya me han liquidado más de 12 años, ya no tengo derecho a liquidación porque la ley dice que son solamente 8. Perfecto, muchas gracias. Ya casi vamos a plantear su consulta, son las 2:51. Vamos a dejar las consultas hasta ahí para adentrarnos en el tema en los otros temas que nos quedan de la reforma, que es el individual y colectivo, pero sacando la esencia de estos. En este último hay empresas que efectivamente tienen esa práctica, don Ronald, que es frecuentemente, digamos, liquidar a sus trabajadores para no, y volverlos a contratar, digamos, de manera inmediata, para no generarse, digamos, un pago enorme cuando terminen su relación laboral. ¿La reforma plantea algo de este tema? No, don Ronald, ese tema efectivamente es una práctica que hasta hoy se utiliza, y en algunos casos se da la liquidación completa de la relación de trabajo, y en otros casos, me parece que era el que comentaba escucha incluso, es la liquidación periódica de la cesantía para evitar que se acumulen, digamos, saldos considerables. Estos son aspectos que habrá que revisar en cada caso en específico, porque también depende de la práctica, como efectivamente comentaba el radioescucha, de la organización, si se cuenta con alguna política a nivel interno donde se fijen esas condiciones para esos pagos. El radioescucha hablaba también de que para los trabajadores de nuevo ingreso eso se limitó, entonces ver cómo fue que lo realizó la empresa, de ahí que sea necesario revisar cada caso en específico. Aspectos de ese tipo, o puntualizar sobre esos aspectos de ese tipo, no fueron las pretensiones de la reforma procesal laboral. Otra cosa, para aprovechar las llamadas, el tema de los requisitos que un patrono
plantea a la hora de contratar a su personal y la pérdida de uno de estos requisitos, que me parece es el caso de la licencia de conducir, tal vez la reforma no tenga algo en particular, pero pueda tener algo que la afecte. Sí, el artículo 81 del Código de Trabajo actual es el que establece cuáles son las causales que pueden facultar para terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal, es decir, por una falta grave del trabajador. El inciso L establece que, además de los incisos previos, cualquier otra falta grave que cometa el trabajador podría generar un despido de este tipo. En muchas organizaciones, el portar la licencia de conducir y tenerla al día se vuelve un requisito fundamental del puesto. Por ejemplo, un chofer que ha sido contratado específicamente solo para esto, para la conducción de un vehículo, eventualmente al no portar su licencia o no tener su licencia al día, pierde el requisito fundamental para el puesto. Por ejemplo, es como que un abogado que se le contrata, obviamente, para brindar asesoría a sus clientes o la atención de juicios, quede inhabilitado por el colegio profesional. Pierde el requisito esencial para ejercer su profesión. De ahí que, dependiendo del caso específico, se pueda valorar esta sanción del despido sin responsabilidad patronal. Con la reforma procesal laboral, el artículo 81 como tal, en cuanto a estos aspectos, no se ve modificado. Sin embargo, y acá una modificación de importancia a la reforma procesal laboral, es que se introduce una nueva causal de despido para aquellos trabajadores que dentro de sus funciones tengan el reclutamiento, selección, promoción del personal e incurran en estos procedimientos en actos de discriminación. La reforma procesal laboral establece eso como una causal de despido sin responsabilidad patronal, considerándolo una falta grave por parte de ese trabajador. Entonces ahí sí tenemos una modificación sobre ese artículo. Bueno, vamos. Una adición a ese artículo. Vamos a ir a la pausa. A los que deberían despedir sin responsabilidad patronal, de verdad, a los defensas del Madrid. 2-2, terminó el partido, quedó eliminado el Real Madrid. Keylor Navas no pudo hacer nada con los goles del Atlético y tampoco para evitar la eliminación. Así que bueno, 2:55, vamos a una pausa. Regresamos ya para adentrarnos en los dos temas que nos faltan. Uno es el más polémico de todos, sin duda alguna, en la reforma procesal laboral, que es el derecho colectivo, que tiene que ver con huelgas, tiene que ver con convenciones colectivas, tiene que ver con personal sustituto, que lo tocaba Isela al inicio del programa. Vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 2:59 de la tarde, estamos analizando el fondo de la reforma procesal laboral. ¿Qué le cambia a usted como trabajador? ¿Qué le cambia a usted como patrono la reforma procesal laboral? Está con nosotros don Ronald Gutiérrez de BDS Asesores para ayudarnos en este tema. Decía usted al inicio, don Ronald, que había tres grandes partes, digamos, de la reforma. La procesal, que ya vimos los cambios más importantes, la colectiva y la individual. La colectiva, decía yo, que era la parte más polémica, sin duda. ¿Qué plantea? ¿Cuáles son los puntos más importantes en el tema de derecho colectivo? Sí, cuando hablamos de derecho laboral colectivo, estamos hablando básicamente de tres grandes figuras. La negociación colectiva, y dentro de esto entran las convenciones colectivas. Hablamos de huelga, y hablamos de organizaciones representantes de los trabajadores. Sindicatos. En Costa Rica la más importante podríamos llamar, o la de mayor tradición, son sindicatos. Entonces, la reforma procesal laboral efectivamente tiene mucho de estas tres figuras, al punto que en su momento, cuando fue parcialmente vetada por la expresidenta doña Laura Chinchilla, fue justamente por temas relacionados con el ejercicio de la huelga en lo que se consideran servicios públicos esenciales y la imposibilidad de contratar personal sustituto, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que originó en su momento el veto, y eso es lo que se levanta con la decisión de don Luis Guillermo Solís en diciembre anterior, y que ha generado tanta polémica, ¿verdad? Y esto es lo que queda en la memoria colectiva, porque uno le pregunta a un ciudadano promedio qué es la ley, qué es la reforma procesal laboral, y todo el mundo le dice la que permite huelgas en servicios
esenciales. ¿Cómo está el tema? En este instante, según el Código de Trabajo, hay algunas excepciones donde no se permite la huelga. Esta reforma viene a eliminar algunos, porque hace algunos cambios, y después hay un decreto, es un decreto, ¿verdad? Lo que surge después. Así es. Que elimina en unas muy puntuales, así particularmente puntuales, donde por cierto, curiosamente, no están los puertos. No. Sobre el tema del decreto, me parece podemos profundizar posteriormente, porque se llegó a creer que el decreto venía a reformar la misma reforma procesal laboral, y realmente el decreto como tal lo que hace es reglamentar el Código de Trabajo actual. Entonces realmente uno puede decir, no se modificó la reforma procesal laboral en cuanto a este tema tan polémico, pero me parece que es un aspecto que podemos profundizar en unos minutos. En general, hoy en día el Código de Trabajo ya establece en los artículos 375 y 376 disposiciones sobre la huelga en los servicios públicos, y establece que esta no será permitida, por ejemplo, en muelles o atracaderos, tema muy polémico en nuestro país, y en general habla también sobre la salud o la economía pública, estableciendo limitaciones para el ejercicio de ese derecho. Ahí, con las normas actuales, podríamos decir, no es permitida la huelga, de modo que las partes tendrán que procurar otros mecanismos para llegar a un acuerdo cuando se trate de controversias. Sin embargo, la reforma procesal laboral permite o habilita la huelga en los servicios públicos esenciales. Entonces dejamos de tener una limitación, una restricción con la legislación actual, el Código de Trabajo actual, para darle paso al ejercicio de ese derecho, entendiendo que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, pero están de por medio los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces aquí es cuando hablamos de servicios públicos esenciales, donde la reforma procesal laboral entiende que son aquellos en donde esté de por medio la vida, por ejemplo, la seguridad, la salud de las personas, o incluso el transporte de las personas cuando estén en desarrollo, el traslado, el transporte, o incluso eventualmente la huelga que se realice en muelles o atracaderos, que puedan afectar bienes que tengan relación también con la vida y la salud de las personas. Esto es una modificación importante de la reforma procesal laboral al habilitar la posibilidad de huelga en esos escenarios. Ok, las personas que defienden la reforma procesal laboral dicen, bueno, sí se permite, pero está subsanado porque tienen que pedirle permiso a un juez para tenerlas. Lo que pasa es que en la práctica puede ser que no le pidan permiso a nadie, se vayan a huelga y entra entonces, Isel, ya la consulta que vos estabas planteando sobre el personal sustituto. ¿Qué es el personal sustituto? Lo que pasó en Habdeba este año. Se fueron a huelga, inmediatamente el gobierno trajo gente de afuera y la puso a trabajar en Habdeba para que no se frenara el muelle. Sí, y efectivamente la reforma procesal laboral, si bien establece la posibilidad de huelga en este tipo de servicios, sí indica que debe haber un plan de servicios planteado por la organización que esté llamando, haciendo la convocatoria a huelga, para garantizar los servicios esenciales. De algún modo, entonces, la reforma buscaba que siempre, a pesar de tratarse de un servicio delicado que podría afectar a la ciudadanía, siempre se mantuviera al menos la prestación mínima dentro de estos servicios. La misma reforma establece que previo a que se ejecute como tal la huelga, al menos la organización sindical debe dar un aviso al patrono de 2 semanas naturales y rendir un plan de servicios de cómo se va a proceder en la práctica durante esos días. Sin embargo, aquí se enciende una alerta bastante grande, ¿verdad? Bueno, ¿y este plan de servicios qué debe contener? ¿Será suficiente o no será suficiente? Si no se cumple, ¿qué consecuencias puede tener, verdad? Estamos hablando de temas muy sensibles. No hay que aprobarlo, hay que entregarlo. La organización que convoque a huelga lo hace de conocimiento del patrono. Y el patrono podría estar de acuerdo o bien podría no estar de acuerdo. Y ahí entra incluso la parte judicial en escena para tratar de poner de acuerdo a las partes y si no eventualmente emitir una resolución sobre ese plan provisional. Isel, no sé si tenías alguna consulta del tema de las huelgas en particular. No, estamos bien. ¿Alex? Más que las huelgas en particular, y yo quisiera devolverme un punto al tema de la oralidad, porque hay tesis también de especialistas de que el tema de la oralidad
más bien atrasaría los juicios porque elimina los tribunales de menor cuantía, y hay un informe del Estado de la Nación en el 2011 que determinó que los tribunales de menor cuantía tardaron 9 meses y 3 semanas en resolver juicios, y los de mayor cuantía lo hicieron en un promedio de 23 meses, por ejemplo. Entonces, introducir la oralidad, verdaderamente usted piensa, don Ronald, que se reduce el tiempo de espera en los juicios y el tiempo de los juicios en sí, o por el contrario lo retrasaría al eliminar los tribunales de menor cuantía? Sí, la posición que uno podría ver en esto es: no solo tenemos que tener regulada la oralidad como tal, saber que es un principio fundamental dentro del juicio laboral, sino que efectivamente se realice, se materialice, y no solo por parte de los abogados, de las partes, sino también por parte de los jueces. Nada hacemos con tener el principio efectivamente regulado si tal vez la decisión pasa estudios, duran semanas, meses y demás. Entonces, uno podría pensar que la oralidad bien aplicada podría conllevar, y es el espíritu de la reforma procesal laboral, a un proceso laboral más rápido. Y efectivamente esa es la expectativa que se puede tener. Sin embargo, depende mucho de cómo se dé en la práctica. Eso va a depender de cómo se practique. Exacto, de cómo las partes intervinientes, y cuando hablamos de partes hablamos del trabajador, del representante de la empresa, de los abogados litigantes, pero también de los jueces, en este caso también de la defensa pública laboral, efectivamente la realice y no se queden solamente en el papel. Ahora, como decía Randall, es un cambio que se ha dado en este tema de la reforma procesal laboral, que se ha satanizado mucho, ¿no? Porque la gente lo entiende, la reforma procesal laboral, la que amplía las huelgas en servicios básicos, eso es lo que la gente tiene. Pero la Costa Rica de 1943 dista mucho de lo laboral, lo económicamente y lo social del país. Claro. Hacía falta un cambio de este tipo. Sí, y es muy buena la observación. Efectivamente tenemos un código de trabajo ya con bastantes años donde podemos pensar en las relaciones de trabajo tal vez entre personas físicas, nada más un patrono en una persona y con uno o un grupito de trabajadores. Hoy en día esa no es la realidad de nuestro país. Tenemos multinacionales, empresas con bastante personal y en escenarios y contextos de competencia. Entonces, la reforma al Código de Trabajo era necesaria, efectivamente era necesaria. Sin embargo, tal vez hubo temas que pudieron haberse introducido en esta reforma y se quedaron por fuera. Ya que estábamos introduciendo cambios en la parte individual, también pudieron haberse presentado modificaciones para incorporar regulaciones, por ejemplo, el uso de las tecnologías en los centros de trabajo. ¿Qué pasa con redes sociales? Por ejemplo, el teletrabajo, tener una ley formal de teletrabajo. Porque ninguno de los dos temas está en la reforma. No lo tenemos. No tenemos esos temas en la reforma procesal laboral en los términos aprobados. ¿Qué pasa con los servicios de tercerización o outsourcing? No está regulado, no tenemos una ley sobre estos temas. Bonificaciones salariales y no salariales tan utilizadas por las compañías multinacionales, tampoco tenemos regulaciones al respecto. Entonces, justamente ahí se quedan algunos vacíos, ¿verdad?, que podríamos haber aprovechado para regular la relación laboral en el contexto actual del país. Bueno, pasamos de un código del 1943 a aprobar una reforma que está más o menos ambientada en 1990. Sí, y tener internet, lo que dice... redes sociales, sin outsourcing. Bueno, es un gran paso en años, pero lo que dice don Ronald, por ejemplo, no metemos lo de el teletrabajo, que cada vez se hace con más importancia teniendo en cuenta la realidad del país, la infraestructura, las presas y toda una realidad que ciertamente nos hace falta legislar en ese sentido, don Ronald. Sí, efectivamente, uno podría apreciar vacíos importantes en la legislación laboral en general, nacional, donde la tecnología ya llegó y llegó para quedarse. Sí. Y efectivamente, patrón y trabajador tienen que ajustarse a eso. Y en muchas ocasiones, al no tener una norma, se presta para interpretaciones, para dudas, que a la larga terminan complicando la relación laboral, y por eso se torna necesario que entonces sean los patronos los que entren a regular a nivel interno los detalles necesarios, por ejemplo, para definir si tengo o no derecho a accesar las redes sociales. ¿Es permitido o no es permitido? ¿Se incurre en un abandono de labores o se vuelve abusivo? Esos temas no están definidos en la legislación actual y la reforma procesal laboral aprobada tampoco entró a definirlos. Me gustaría más que todo tener una limitación en los tipos de conflictos en los que se permite la huelga en este caso entonces. Esto es una modificación importante y es muy buena la consulta porque a la fecha
la huelga la podemos entender como permitida o válida cuando se trate de conflictos de carácter económico-social. Estos conflictos de carácter económico-social, que suenan con un nombre muy largo, no se tratan de otra cosa sino de la creación de nuevas normas para tener nuevos derechos por parte de los trabajadores. Eso es como hoy en día se viene aplicando en esencia la huelga con el Código de Trabajo actual. Con la reforma procesal laboral se estaría habilitando la huelga para este tipo de conflictos, pero también cuando se trate de conflictos jurídicos. ¿Y qué es un conflicto jurídico? Cuando está de por medio la interpretación o el cumplimiento de una norma existente. Tradicionalmente estos conflictos se llevan a discusión a un juicio. ¿Por qué? Porque ya hay una norma creada y lo que hay son dos posiciones en cuanto a su cumplimiento o interpretación. Sin embargo, con la reforma procesal laboral se habilita la posibilidad de huelga para tratar de solucionar estos conflictos también, lo cual es un aspecto de cuidado, ¿verdad? Llevar la justicia a la calle. De algún modo, Randall, uno podría decir, efectivamente, se viene tal vez a complicar algunos temas que podrían llegar a generar una huelga por la interpretación de algo ya existente. Cuando tradicionalmente podemos hablar de huelga porque una organización de trabajadores busca la creación de un nuevo derecho. Entonces, si ya tenemos reglas claras o reglas al menos sobre una determinada figura, bueno, discutamos sobre su aplicación, pero con la reforma procesal laboral se habilita o se abre la posibilidad de la huelga, ¿verdad? Cuando usted nos tocaba el tema de las huelgas, que hay que pedirle permiso a un juez, esto de alguna forma blindaría la huelga de declararse ilegal después. Es decir, don Ronald, en la práctica, en este instante, como vemos las huelgas, como vimos la huelga Habdeba, se van a huelga, muchas veces los mismos huelguistas sabedores de que se la van a declarar ilegal, porque ni siquiera contestan la demanda ante la solicitud de declararse ilegal. Sí, ni siquiera la responden, entonces ellos saben que se la van a declarar ilegal. Pero durante el tiempo en que empieza la huelga a la declaratoria de ilegalidad, ¿verdad?, es una medida de presión. Al final, cuando el juez de manera muy cantada la declara ilegal, ese elemento de ilegalidad se vuelve un elemento de negociación. Entonces la negociación es, bueno, yo levanto la huelga, pero usted no me aplica sanciones, ¿verdad? Y entonces, en este caso de Habdeba, por ejemplo, el Poder Ejecutivo decidió no aplicar sanciones como medida de la negociación. ¿Cambian algo en la reforma? Sí, hay dos aspectos importantes, don Randall. En cuanto a la necesidad de que en los servicios públicos esenciales haya un aviso de 2 semanas y un plan de servicios para, digamos, que no se entorpezca del todo absolutamente los servicios, eso es una disposición que la reforma procesal laboral tiene como un requisito para que la huelga pueda ser legal. Es decir, la organización que convoque a huelga necesariamente va a tener que tener ese plan y comunicarlo al patrono. En caso que el patrono no esté de acuerdo, podrá hacerlo ver a la autoridad judicial, y la autoridad judicial, el juez, podría llamar, de acuerdo a la reforma, llamaría a una audiencia dentro del plazo de 72 horas, son plazos rápidos, expeditos, para verificar si el plan está correcto, se pueden introducir modificaciones o no. E incluso se dicta resolución una vez finalizada esa audiencia, y alguna de las partes podría no estar de acuerdo y tiene también un plazo corto para apelarse. Entonces, hay posibilidad de referirse a ese plan de servicios mínimos, efectivamente. ¿Es un requisito necesario o es un requisito previo o como tal que debe cumplir la organización? Así es. Sin embargo, en caso de no cumplirse con ese plan, podrían venir sanciones, y es la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Ahora, llegados a ese escenario donde la huelga se declara ilegal, la misma reforma procesal laboral establece un plazo de 48 horas para que eventualmente los trabajadores que estaban ya en huelga puedan reincorporarse a sus centros de trabajo. Y si lo hacen dentro de ese plazo, no habría posibilidad de tomar sanciones disciplinarias. Entonces, este es un cambio también importante en relación con lo que hoy en día se aplica, en relación con las normas actuales sobre huelga. Dice Andrewitz que cuáles son las huelgas permitidas en el sector privado. En general, para el sector privado, con las regulaciones actuales, no tenemos mayores limitaciones. Me explico. La huelga, partamos de una premisa general, es un derecho fundamental de los trabajadores.
cuando hablamos de servicios públicos, tenemos que con el código actual irnos al artículo 375 y 376. Cuando uno se va a esos artículos, por ejemplo, puede ver que se trata de servicios que puedan afectar la economía, o por ejemplo los muelles o atracaderos. Esos son servicios que podrían estar prestando empresas u organizaciones privadas. Entonces, si calza dentro de esos supuestos del 376 actual, aunque sea una empresa privada, ahí vamos a tener una limitación para la huelga. Y si, Eso aunque es sean importante. profesionales de la salud de una clínica privada. Sí, en el tanto pueda estar en riesgo la salud como tal. Ahí tenemos que referirnos al revisar el 376 del Código de Trabajo actual. Con la reforma procesal laboral, ya hablamos de servicios públicos esenciales, entendiendo aquellos que puedan afectar, ahora sí directamente, habla de vida, salud, seguridad, el traslado cuando esté en curso todavía, y productos o el desembarque de productos de los cuales dependa directamente la seguridad, la salud o la vida de las personas. Entonces la reforma procesal laboral sí enumera con un poco más de detalle lo que se entiende por la huelga en servicios públicos esenciales y los requisitos que debería cumplirse, habilitando, como decimos, y esta es una diferencia muy importante que hay que remarcar, esa posibilidad de huelga que hoy en día sí está limitada con el Código de Trabajo actual. Pregunta Adolfo en Twitter. ¿Qué protección tiene el trabajador para que no se le despida durante la tramitación de la autorización de huelga? Efectivamente, a partir de con las reglas actuales, de nuevo, como para tratar de hacer la comparación, sí, claro. La Sala Constitucional, mediante la sentencia 10.832 del año 2011, estableció que eventualmente las sanciones que se puedan tomar contra los trabajadores es a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Eso es con las reglas actuales que conocemos sobre huelga. Entonces, de ahí que un trabajador que esté acudiendo o ejerciendo su derecho de huelga no podría ser sancionado hasta esa declaratoria de ilegalidad. Con la reforma procesal laboral se mantiene esa regla, en el tanto no puede haber una sanción previo a la declaratoria de ilegalidad, pero además se establece este plazo que hablábamos antes de 48 horas para que los trabajadores puedan reincorporarse a sus labores. Si lo hacen durante ese plazo, de acuerdo a los términos aprobados de la reforma, no habría una sanción por parte del patrón. ¿Qué pasa con las convenciones colectivas? Es un tema bien importante. La convención colectiva, al igual que como lo decíamos con la huelga, se entiende como un derecho fundamental de los trabajadores. Y la reforma procesal laboral pues consagra esa figura, ¿verdad? Fortalece esa figura y, por ejemplo, establece cambios sobre la Ley General de la Administración Pública. Esto es un tema particular porque si bien hablamos de una norma de carácter laboral, también tiene cambios sobre otras disposiciones. Por ejemplo, la Ley General de la Administración Pública, para regular cuáles funcionarios públicos podrían quedar excluidos de los beneficios de una convención colectiva. Y aquí este es un tema que tal vez no se ha ventilado suficiente, pero es un cambio importante porque en Costa Rica a la fecha no tenemos una norma con carácter de ley que excluya del disfrute de un derecho constitucional como es la convención colectiva de los trabajadores. ¿Qué sucede? Hoy en día, por ejemplo, se aplican criterios judiciales, criterios administrativos, hay un reglamento que dispone cuáles trabajadores no pueden ser beneficiarios de una convención colectiva. Y se ha llegado a cuestionar si vía el reglamento un trabajador puede verse limitado en un derecho fundamental. Con la reforma procesal y la modificación que se introduce a la Ley General de la Administración Pública, este tema ya quedaría regulado vía ley. Por ejemplo, que la presidenta ejecutiva de Recope, para no usar Hapdea siempre, que la presidenta ejecutiva de Recope pueda beneficiarse de la convención colectiva cuando es un nombramiento político directo por un periodo determinado. Correcto. Si quisiéramos dar ejemplos, ¿verdad? A modo general, uno podría decir que los altos mandos del sector público, la posición y la interpretación que se ha dado a nivel judicial y administrativos, se encuentran excluidos de la posibilidad de disfrutar de los beneficios de una convención colectiva. Pero eso es una interpretación. Sí. Con la reforma procesal laboral sí entramos a tener reglas claras sobre ese tema. Claro, es que es tamaño problema, Alex. Imagínense que bueno, ahora se basa en términos jurídicos, en sentencias, en antecedentes judiciales, que por ejemplo, el presidente que quiera destituir a un presidente ejecutivo de una institución con convención colectiva
y resulta que la convención colectiva obliga a llevarlo a una comisión de relaciones laborales y el presidente quiere despedir a su presidente ejecutivo. Sería complicadísimo, Alex. Sí, este tema resulta complicado y las convenciones colectivas en general en el país son bastante complicadas, don Ronald, pero siempre sobre este tema, la reforma procesal laboral, nos hacían la pregunta en Twitter, ya se me pegó la computadora. Sí, ya me acabo de cuenta. La estoy apagando. Son cosas que pasan al aire, pero ahí está el... Parte de lo que usted nos decía. Eso no era abandono porque usted estaba viendo el del trabajo. No, por supuesto, aquí nosotros necesitamos estar atentos a lo que nos dicen en redes. Nos preguntaban de lo que hablábamos, que hacía falta legislar, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, de las nuevas tecnologías, si esta reforma procesal laboral definitivamente es buena para el país, si es lo que Costa Rica necesitaba o si aún nos falta seguir dando pasos. Es una pregunta bien complicada, ¿verdad? No tiene una respuesta absoluta, porque uno puede identificar aspectos favorables de la reforma procesal laboral, por ejemplo, esa intención o ese espíritu de hacer más rápido los juicios, de evitar la discriminación en el empleo, es un tema que es digno de resaltar, pero en los temas sindicales hay discusión de por medio. Por ejemplo, también es un tema que podríamos comentar, el porcentaje que se necesita para la convocatoria a una huelga. Es un tema sensible donde el sector, parte del sector patronal ha manifestado que esto no solo pone en riesgo a su organización, sino también la misma competitividad que pueda tener el país, pero también podríamos hablar de temas individuales que dejamos de camino. Como hablábamos, hay muchos temas que bien podrían haberse aprovechado en una reforma tan importante del Código de Trabajo para regularse, y no se reguló. Entonces, de nuevo, podemos repetir teletrabajo, redes sociales, outsourcing, esquemas de pago, de remuneración, incentivos salariales, por ejemplo, también bonificaciones no salariales. Todos estos temas quedaron de camino. Don Ronald, y podríamos cuando uno le pregunta a un patrono si el tema de cuántos trabajadores se necesitan para aprobar una huelga con la reforma, los patronos normalmente le dicen a uno, con solo 2 trabajadores se me van a huelga a todos. Si le pregunta a los sindicatos, dicen, eso no es cierto. Podemos derribar el mito de una vez y nos aclara usted qué es lo que dice la reforma. Efectivamente, don Randall, tal vez se ha llegado a confundir un poco, porque tanto el Código de Trabajo actual como la reforma procesal laboral hace la mención de que la huelga puede ser ejecutada por 3 trabajadores. ¿Okay? Sin embargo, esos 3 trabajadores a la larga son, por llamarlo de algún modo, las cabecillas o los representantes de todo el movimiento, porque tienen que tener un respaldo. El Código de Trabajo actual en su momento hablaba del 60% como respaldo. ¿Del 60% de qué? De los trabajadores que laboran o que prestaban servicios en el centro de trabajo que está viéndose afectado por la huelga. El 60% de trabajadores, es lo que dice el Código de Trabajo. Ese es el actual. Sí, ese es el actual. Porque eso fue declarado inconstitucional. Eso era lo que decían. En el año 2011, en esta sentencia que comentábamos, la 10.832, esto se declara inconstitucional porque la Sala Constitucional dice que es un porcentaje muy alto o desproporcionado para poder ejercer un derecho fundamental como la huelga. Incluso la OIT estima el 50%. Hay criterios que hablan de un 50% y es el criterio que justamente con la reforma procesal laboral se estaría incorporando a las reglas sobre huelga. ¿Eso en cuánto está en la reforma laboral? ¿Se está incorporando cuánto? Ese es un tema también de mucha polémica. Sí, hablamos de la huelga ejecutada por 3 trabajadores que cuenten con el respaldo del 50% de la población del centro de trabajo. ¿Cómo se mide ese 50%? Podríamos hablar de 2 escenarios. Un primer escenario es cuando exista un sindicato o varios sindicatos y la población sindicalizada alcance ese 50%. Y entonces, alcanzado ese 50%, el sindicato podría acordar la realización de una huelga. Ese es un primer escenario. Aunque no. Ese 50% tiene que pertenecer al sindicato o no necesariamente. Sí, tiene que ser del personal afiliado al sindicato. Pero aquí, perdón, don Ronald, es que los detalles en este caso son básicos. Y voy a permitirme usar un ejemplo del que todos estamos acostumbrados, que se vayan a huelga, Habdeba.
necesitan el 50% del apoyo de los afiliados al sindicato, o si el sindicato ya tiene sindicalizado, valga la repetición de palabras, al 50% de la población laboral de ese centro de trabajo, entonces el sindicato simplemente dice vamos a huelga, ya tiene el 50% atrás. En los términos propuestos por la reforma se habla de la afiliación del 50% de las personas trabajadoras. Okay. Entonces, el sindicato, que eventualmente, o el sindicato uno solo podría ser, o varias organizaciones sindicales, que juntas reúnan el 50% de afiliados. Ese es un primer escenario, porque de reunirse, ellos podrían acordar la convocatoria y el ejercicio de una huelga. Si son varias organizaciones enteras que están reuniendo, ¿sobre cuál 50% se trabajaría entonces? Del total de la empresa. Del total de las personas trabajadoras. Okay. Entonces ahí tenemos ese escenario, un solo sindicato o varios sindicatos que reúnen el 50% de afiliación de todas las personas trabajadoras del centro de labores. Pero, ¿qué pasa cuando no todos los miembros del sindicato están de acuerdo con la huelga? Justamente, don Randall, por eso se habla de una acordada en una asamblea general, ¿verdad? Ajá, okay. Entonces va a ser necesario que en esa asamblea general los mismos miembros del sindicato puedan emitir su criterio al respecto para valorar la procedencia o no de la huelga. Ok, ese es el escenario 1, Ronald. ¿Y el otro? Cuando estamos en presencia de una organización donde no existe del todo un sindicato, por ejemplo, okay, este sería un escenario, o bien el sindicato o sindicatos existentes no alcanzan ese 50% de afiliados por parte de los trabajadores de la organización. En este escenario, la reforma procesal laboral establece la posibilidad de convocar a un proceso de votación secreta a todos los trabajadores, y a partir del resultado de esa votación, si se alcanza el 50% o más, podría ser válida la huelga. Doy un ejemplo. En una organización podrían haber 1000 trabajadores. La organización sindical existente no reúne el 50% de afiliación sindical. Se convoca a esta votación. A esa votación o a esa asamblea para realizar la votación acuden 100 personas. 51 personas estiman pertinente la huelga y dicen vamos a huelga. Con ese resultado, en los términos de la reforma procesal laboral, podríamos tener por cumplido el requisito del 50%. De conformidad con el mismo artículo 375 de la reforma procesal laboral. Pero no es el 50% de los trabajadores. Ese es el bache. ¿En qué parte de la ley está esto? En el artículo 375 de la reforma procesal laboral. En el artículo 375, porque era parte también esto de los inconvenientes y por eso los diputados criticaban este apartado específico. Es que efectivamente, tal vez muchas de las discusiones en cuanto a la reforma procesal laboral se ha quedado en el tema de servicios públicos esenciales. Pero cuando ya uno entra a ver el detalle sobre materias como la huelga y el porcentaje de apoyo, uno se preocupa un poco por estos temas también, porque como bien dice don Randall, no está representado la totalidad del personal y se habilita esa posibilidad de huelga, ¿verdad? Pero la legislación en algún momento restringe o establece cómo se debe dar la asamblea, porque por ejemplo un grupo de sindicalistas puede decir, reunámonos nosotros 5, hacemos un acta y ya estamos la huelga nosotros, sin avisar a las demás gentes que pertenecen. Justamente la reforma procesal laboral más bien garantiza que la votación sea secreta e incluso establece obligaciones para el patrono, de modo que pueda respetar la posibilidad de que todos los trabajadores interesados puedan ejercer su voto, y esto brindando el tiempo necesario con goce de salario. Entonces más bien existe una protección para que el personal implicado de la organización, los trabajadores implicados, puedan ejercer ese derecho al voto. Lo que se busca es resguardar el voto secreto. De lo contrario, si a la larga existiera un patrono que pudiese manipular o, de algún modo, por llamarlo popularmente, meter miedo a los trabajadores, pues podría haberse afectado ese resultado, y eso es lo que la reforma procesal laboral pretende evitar más bien. Don Ronald, nos queda solo un minuto, pero es que aquí me acaba de despertar una duda aún más. En una organización hay 1000 trabajadores, el sindicato no alcanza el 50%, se convoca a votación, van 5 trabajadores a votar nada más de los 1000. De esos 5, 3 votan que van a huelga. ¿Se cumplió el requisito? En los términos que tenemos la reforma procesal laboral, el inciso B del artículo 375 nos diría que sí, que la huelga es legal. Ese requisito al menos estaría cumplido. Y la más extrema, en los 30 segundos, 1000 empleados, el sindicato no alcanza el 50%, van a votar 3
trabajadores de los 1000 Dos. empleados, 2 votan que sí. Tenemos cumplido el 50% de la votación realizada. Oh, interesante. Ahí está la polémica. Ok. Ok, 3:30, don Ronald, muchas gracias. De verdad Mucho por gusto. acompañarnos. Se lo Buenas como- tardes, un placer haber estado por acá con ustedes. Gracias por derribar ese mito. Y bueno, yo lo que digo es es lo que dice. Y bajo el criterio de don Ronald, los empresarios que decían eso tienen razón. 3:30, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex. Gracias, Buenas Gisela. tardes. Buenas tardes. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.